saludo cordial. Es- en el día de hoy estaré presentando el trabajo final de atención farmacéutica. Mi nombre es Hugo Armando Manzano Páez, a la tutora Claudia González, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuelas de Ciencias de la Salud, Tecnología en Regencia de Farmacia, curso de atención farmacéutica. La situación planteada para esta actividad se basa en dos problemas. Al servicio de urgencias de la IPS del Buen Paisaje han llegado dos casos de problemas relacionados con los medicamentos. El primero, relacionado con un paciente hipertenso que presentó taquicardia y mareo después de haber ingerido un jarabe para la tos, el cual se lo habían indicado en la droguería de don Pepito Porras. El segundo caso estaba relacionado con un adulto mayor del programa de hipertensión del hospital, quien sufrió un episodio de aumento de su presión arterial. El paciente en todo momento informó no haber abandonado su tratamiento, pero al seguir indagando para identificar las posibles causas del problema, se encontró que en el último tiempo del control de hipertensión el medicamento que le habían entregado en el hospital estaba vencido. Teniendo en cuenta los conceptos revisados en el desarrollo del curso, formular dos propuestas de mejora, una para la droguería de don Pepito Porras, relacionada con el procedimiento de indicación o consulta farmacéutica, y otra para el servicio farmacéutico del hospital. Empecemos primero con el primer caso, que es de una errónea indicación farmacéutica. En la errónea indicación farmacéutica en la droguería de don Pepito Porras. Las causas del problema es la falta de información del paciente, no conocer las patologías del paciente, recomendar medicamentos sin preguntarle al paciente de qué enfermedades padece. Alternativas de solución: eh, realizar seguimiento farmacológico al paciente, implementar la metodología para la indicación farmacéutica, y actividades a desarrollar, desarrollar un plan para capacitar al personal sobre la indicación farmacéutica, formular una propuesta de mejora relacionada con los procedimientos de indicación o consulta farmacéutica para la droguería de don Pepito Porras, ubicada en el Buen Paisaje. Propuesta de mejora: se le sugiere al señor Pepito Porras tener en cuenta varios aspectos al momento de atender un paciente, para que no vuelva a cometer los mismos errores que se presentaron con el paciente, al cual le indicó que tomara un jarabe sin tener en cuenta los antecedentes que presentaba al momento de la consulta. El procedimiento para la indicación farmacéutica consta de 4 pasos esenciales a seguir. El primero es la obtención de información, que es la razón de la consulta. Para dar respuesta profesional a una indicación farmacéutica realizada por un usuario, el farmacéutico ha de tener en consideración una serie de datos o informaciones relacionados con el paciente, su estado de salud y sus medicamentos. Ante la petición de una solución para aliviar un problema de salud, el farmacéutico debe considerar, en este caso Pepito Porras, quién realiza la consulta: el propio paciente, el cuidador, tercera persona. Identificación de la persona que en su caso recibirá el medicamento: el sexo, edad real o aproximada, relación con el sujeto que hace la consulta. ¿Cuál es la razón de la consulta? Problema de salud referido por el paciente. Recordar que se debe tratar de un problema de salud autolimitado. En caso contrario, siempre derivar al médico. Se debe verificar siempre por parte de Pepito Porras, por parte del dueño de la farmacia, si el problema de salud es un efecto adverso de una medicación. Es una notificación a farmacovigilancia. La duración excesiva del problema de salud. Los medicamentos utilizados para el problema de salud, preguntarle si ya utilizó algo. Otros medicamentos utilizados para otros problemas de salud. Una situación fisiológica especial, preguntarle al paciente
si está en embarazo o en lactancia, en caso que sea mujer. Otras enfermedades concomitantes o alérgicas. Hábitos de vida. Datos biomédicos si están disponibles. En hábitos de vida también se puede preguntarle si fuma o si toma bebidas embriagantes, si toma alcohol. Datos que permitan evaluar si hay incompatibilidades de uso para este paciente, si tiene contraindicaciones o interacciones medicamentosas. El segundo paso es la evaluación de la información, la evaluación del problema. La mayoría de las enfermedades leves son autolimitadas y desaparecen en pocos días. Si dura más tiempo, aumenta la probabilidad de necesitar un diagnóstico médico. El uso de otros medicamentos puede estar provocando el problema de salud consultado. Por otra parte, se debe tener en cuenta si el farmacéutico aconseja otro medicamento junto con otros problemas de salud en cuanto a interacciones y contraindicaciones. En definitiva, el farmacéutico, en este caso Pepito Porras, debe evaluar contraindicaciones, interacciones y criterios de derivación del médico. El tercer punto es la actuación, que es la importancia del síntoma. El farmacéutico colaborará con el médico en el caso de detección de pacientes no diagnosticados mediante la derivación de estos pacientes. Es importante destacar que el farmacéutico ante una consulta debe decidir si el servicio que requiere el paciente es el de indicación farmacéutica o si se debe derivarlo a otro servicio como el seguimiento farmacoterapéutico para realizar tareas de educación sanitaria o derivación a otros profesionales. En función de la información recogida y su evaluación, la actuación del farmacéutico podría ser asesorar sin dispensar, dispensar un tratamiento farmacológico que no precise prescripción médica, aplicar metodología de dispensación, recomendar un tratamiento no farmacológico, derivar al médico o derivar a seguimiento farmacoterapéutico. El cuarto punto es el registro de la actuación, que es la documentación. Además de registrar la actuación realizada, en los casos en los que la actuación sea la dispensación, siempre que sea posible, el farmacéutico registrará el resultado de su intervención en salud al paciente. Se debe preguntar, acá tiene que haber una interacción con el paciente y preguntarle si mejora, si empeora o sigue igual de la enfermedad que padece. Estas son las indicaciones que se le pueden dar a Pepito Porras para que no vuelva a cometer el error. En el segundo problema es medicamentos vencidos en la farmacia del hospital. Recordemos que el problema fue un adulto mayor del programa de hipertensión del hospital quien sufrió un episodio de aumento de su presión arterial. El paciente en todo momento informó no haber abandonado su tratamiento, pero al seguir indagando de las posibles causas para identificarlas, se encontró que a él le dieron unos medicamentos vencidos en la farmacia del hospital. El problema acá es los medicamentos vencidos en la farmacia del hospital. ¿Qué fueron las causas? Pues no realizar la revisión de los medicamentos desde la recepción, problemas relacionados con los medicamentos en las entidades prestadoras de salud, EPS. ¿Cuáles son las alternativas? Revisar los diferentes procesos que se llevan en la farmacia, sobre todo en lo referente a medicamentos con fecha de vencimiento o caducados. Implementar un control de los medicamentos. Y actividades a desarrollar. Formular una propuesta de mejora relacionada con los procedimientos de indicación o consulta farmacéutica para el servicio farmacéutico del hospital del Buen Paisaje. Hablemos ahora sobre la propuesta de mejora para el servicio farmacéutico del hospital. La propuesta que se pueden dar para la farmacia del hospital para que no se vuelva a repetir el mismo error serían:
Primero, ordenar medicamentos. En esto se lleva ubicar los medicamentos más antiguos, los que vencen de primero, a primera fila para despacharlos de primero. Cuando entren los últimos medicamentos pedidos, averiguar siempre las fechas de vencimiento y llevar registro de los mismos. Si conservamos ciertas tabletas en un bote, lata o frasco, asegurarse que esté vacío antes de añadir las tabletas nuevas. Si no se acumulan en el fondo las tabletas viejas y pueden haber también un problema de vencimiento de medicamentos. Si existen medicamentos que tienen poca utilidad en la unidad de salud, hay que regresarlos lo más pronto posible para evitar que se deterioren por vencimiento y se puedan usar en otra unidad de salud. El segundo punto sería tener un stock de emergencia. Apartar un stock mínimo de medicamentos de emergencia en una caja bien ordenada y rotulada para encontrarse siempre listos al momento de darse tal situación. Estos medicamentos se irían reponiendo cada vez que se usen y cuando estén próximos a vencerse. El tercer punto que se le podría dar como una alternativa es control de fechas de vencimientos. Acá el servicio farmacéutico contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan verificar continuamente la fecha de vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos para que sean distribuidos o dispensados dentro de la fecha de vigencia o se solicite la debida antelación de la devolución o cambio al proveedor de acuerdo con las condiciones de negación. Se debe tomar como factor de análisis básico el método FEFO, primero en vencer, primero en salir, y el respectivo control periódico de los productos próximos a vencerse, mínimo con 3 meses de antelación, identificando número de lote, fecha de vencimiento y proveedor. El cuarto punto es cómo reconocer los medicamentos vencidos. Si hubiéramos podido reconocer los medicamentos vencidos, no hubiéramos en la farmacia no se hubiera dado ese medicamento a la persona. Debemos saber cómo reconocer los medicamentos. La fecha de vencimiento es la fecha hasta la cual el laboratorio fabricante garantiza que el medicamento conserva su eficacia y calidad inicial, si ha sido almacenado y manejado en condiciones adecuadas. El principio, todos los medicamentos tendrían que llevar en el envase su fecha de fabricación y su fecha de vencimiento, escritas de manera clara. Siempre verificar estas fechas antes de adquirirlos o usarlos. Cuando una sola fecha aparece en el envase, se trata en general de la fecha de fabricación. Si no logramos identificar la fecha de vencimiento en un medicamento o si tenemos medicamentos vencidos, tenemos que pedir consejo al responsable del equipo de salud del municipio. Nos dirá si podemos utilizar eventualmente esos fármacos y durante cuánto tiempo o si tenemos que descartarlos. ¿Qué hacer con los medicamentos a descartar? También es otro punto muy importante. Deben coordinarse con la persona responsable de insumos médicos y la de la contabilidad del municipio, quienes le indicará cómo proceder, porque estos medicamentos están registrados legalmente en el stock de la unidad de salud. No deben botarse a la basura, pueden contaminar el ambiente o ser recogidos por personas que luego se pueden intoxicar. Deberán ser destruidos con muchas precauciones, quemados, enterrados a gran profundidad, a distancia de corrientes o fuentes de agua, etc. También se debe analizar las causas que favorecieron el vencimiento para no volver a caer en la situación que produjo lo de los medicamentos vencidos en la farmacia del hospital. Como conclusiones, con base a la problemática planteada, podemos concluir que en la atención farmacéutica es fundamental la indicación farmacéutica como un proceso evolutivo por parte del profesional de la salud dirigida a la satisfacción de las necesidades del paciente en relación con los medicamentos dispensados. También tenemos que tener actualizado y dar a conocer el manual de procesos a la dependiente de una farmacia. Es indispensable
para que la misma funcione mejor, ya que todos estarán hablando en el mismo idioma. Se logró establecer que es lo que se debe hacer cuando hay medicamentos vencidos en la farmacia, ya que este proceso se puede afectar la salud de las personas, llevando incluso a la muerte, como también pueden afectar el medio ambiente si no hay un control y disposición final de estos medicamentos. En el desarrollo de este proyecto logramos entender y aplicar los controles en las droguerías y farmacias hospitalarias, el cual nos ayuda a detener cualquier alteración en el servicio de farmacología. Bueno, con esto he terminado la exposición sobre la situación problema en el buen paisaje, sobre la actividad final. Muchas gracias.